Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Capítulo 14 del libro de Éxodo. Y vamos, por favor, a leer del versículo 1 al versículo 8. 14 del libro de Éxodo, del versículo 1 al versículo 8, ¿verdad? Así que esta mañana vamos a hablar de dale el control a Dios, ¿verdad? Dale el control a Dios. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Jehová dirá de los hijos de Israel: encerrados, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado de ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, tomó consigo su pueblo, tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Que nuestro Dios añada bendición a lo que es su palabra, ¿verdad? Así que ya vino nuestro director, así que felicidades a nuestro director Henry. Así que gracias, y pues saludo, ¿verdad? Todo el mundo lo quiere. Esta mañana hay un dicho judío, de acuerdo al pensamiento judío, que el único poder que posee el ser humano es el poder de elegir entre el bien y el mal. Por lo tanto, todo lo demás es dirigido por Dios, y la única fuerza real del universo es nuestro Dios. Entonces, por ende, oigan bien, no es porque nos lo haya revelado carne, ¿sí? Porque no es porque usted y yo tengamos un gran conocimiento de la Biblia, porque lo hemos discernido de la Biblia, porque nosotros específicamente lo hemos estudiado y hemos sacado grandes principios de la Biblia, de que Dios tiene el control, sino que nosotros mismos lo hemos aprendido a través de nuestro andar diario en la vida, que realmente Dios es el que tiene el control absoluto de todas las cosas, ¿ya? Dios, Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Entonces, cuando el Todopoderoso tiene el control de todo, entonces nada malo ocurre. Las personas dicen: pastor, ¿cómo es que nada malo ocurre? ¿Y qué pasó con mi vida? ¿Sí? ¿Qué pasó con mi pariente porque murió o porque yo enfermé? Hermano, nosotros únicamente, Dios nunca ha perdido el control de nada. Yo se los he dicho que en esta vida nosotros vamos a estar expuestos a un montón de problemas y a un montón de dificultades. Entonces, no es que Dios pierda el control, sino que únicamente son procesos en los cuales nosotros vamos a tener que atravesar tarde o temprano en cada uno de ellos. Entonces, a lo único que nosotros le debemos y le podemos temer por el daño es a lo que nosotros mismos hagamos. Entonces, Dios tiene el poder, oigan bien, tiene el poder de controlar los eventos sin alterar las leyes de la naturaleza. ¿Okay? Número uno, Dios tiene el control total, ¿sí? de poder controlar, valga la redundancia, todos los eventos sin afectar todas las leyes de la naturaleza. ¿Por qué, pastor? En el texto que estamos leyendo, Dios tuvo el poder de partir el mar, ¿sí? De partir el mar rojo, o sea, de alterar la naturaleza, ¿sí? de el control sobre la naturaleza sin alterar la misma, ¿ya? No se generó un diluvio, una catástrofe o algo, no. Entonces, Dios tiene ese poder. Número dos,
Dios creó este planeta y todo lo que en él hay por el bien de la humanidad. Y la bendita providencia, si me voy a explicar con esta palabra. O sea, cuando digo providencia, no estoy hablando de la Virgencita de Providencia, sino que estoy hablando de la bendita provisión que Dios le da a todos los seres humanos, ¿ya? Entonces, Dios creó este planeta y todo lo que en él hay. Entonces, por el bien de la humanidad, por el bien del hombre, y su bendita providencia se extiende a todas las personas. Por eso decía Jesús en Mateo que Dios hace salir lo que es su sol sobre malos y buenos, ¿ya? Dios hace salir su sol sobre todas aquellas personas, por ejemplo, que plantan cocaína, que plantan marihuana para hacerle daño al mismo hombre, así también como para aquellos que plantan maíz, que siembran frijol, que siembran trigo. El mismo sol desplegado para uno es el mismo sol desplegado para otros, ¿ya? Tanto como para que el mismo sol desplegado para un hijo de Dios, también el mismo sol desplegado para otro que no es hijo de Dios, que blasfema contra Dios, que se declara anatema, que dice que no cree en Dios. Es la misma vida, es la misma salud, ¿ya? Entonces ahí muestra Dios su amor para con todos los seres humanos, ¿ya? Número 3, todo lo que Dios creó tiene un propósito para cumplir, para que sea cumplido. Él decretó que el mundo funcione en base a las leyes que ya están establecidas, ¿ya? Entonces, Él utiliza todas las cosas a su favor para bendición nuestra, ¿ya? Entonces, Él creó toda la tierra. Si usted lee el Génesis 1, Él creó los cielos, la tierra, los mares. Él todavía vino a recrear y separó tierra, creó atmósfera, creó un ambiente propicio, la hierba, los animales del campo, todos los seres marinos. Y Dios dice de que nos lo dio a nosotros y nos dijo a los seres humanos sojuzgar la tierra. Entonces, administranla ustedes, ¿ya? Entonces, claro, se lo dije al principio, nosotros somos aquellos entes en los cuales se nos dio a administrar algo, pero lastimosamente mire cómo tenemos la tierra, está en un total descontrol hasta el día de hoy. Entonces, es necesario y es urgente que Dios intervenga a favor de los seres humanos. Entonces, todo, un relámpago, un trueno, todo está específicamente en control directo con Dios. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces, ahí está la comprobación en cuanto a que Dios tiene un control total y absoluto de todas las cosas. Dios, aunque los seres humanos hayan perdido, aunque la ciencia, por ser ciencia y porque la ciencia cree estar arriba de la sabiduría divina, hasta este momento la ciencia no ha podido encontrar una cura y una salida en cuanto a esta pandemia, ¿ya? Están luchando. Cuando encuentran y detectan una cura, esta peste del coronavirus ya ha mutado en otra situación, igual que el VIH. Entonces ellos dicen, ahora tenemos que trabajar y tenemos que luchar por cinco coronavirus, ¿ya? Entonces, no hay un control, no hay un control financiero, no tenemos un control judicial, las políticas están todas alrevesadas. Entonces, tenemos un caos, ¿ya? Entonces, Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y él ve todos sus pasos, ¿ya? Entonces, Dios siempre está pendiente de los pasos del hombre, porque sabe de que nosotros somos hechos de polvo y no tenemos la sabiduría divina. También Salmos 37:23 dice, los pasos del hombre están establecidos por Dios, ¿ya? Aunque las cosas parezcan malas, aunque las cosas parezcan buenas ante nuestra mirada,
todo tiene un propósito en base a la creación divina de nuestro Dios. Así que dejar a Dios, hay que dejar a Dios decidir el curso de nuestros destinos, y eso es uno de los desafíos más difíciles que nosotros tenemos. Estoy dando la introducción al texto y estoy hablando de el control total de Dios sobre todas las cosas, porque ahora resulta de que todas las personas creen, muchas personas creen de que Dios ha perdido el control ante esta situación, porque Dios permanece callado, porque Dios no hace nada. Muchas personas dicen: pastor, murió mi esposo, murió mi esposa, murió mi tío, murió mi tía. Hace días una hermanita venía saliendo de alta y toda la gente le venía aplaudiendo, y ella se sentía muy emocionada, pero dice que me dio tanta tristeza yo salir de ese lugar, y cuando pasé por la salida, por la entrada principal, ahí vi un montón de familiares tristes porque estaban esperando los cuerpos de sus parientes, ¿ya? Entonces, esa es la antítesis de la vida. Unos ríen, otros lloran, otros ríen. Entonces, pero eso es parte del trajín diario de todos los seres humanos. Dios es el máximo controlador del universo y todo lo que hay en él, ese ni le quede duda. Entonces, cuando entregamos el control a Dios y nosotros le permitimos a nuestro Dios ser Dios, entonces nosotros estamos alineando mi voluntad a la voluntad de Dios, ¿ya? Alineando mi voluntad a la voluntad de Dios. Deje que Dios sea Dios y permita que nosotros caminemos como seres humanos. Nosotros no podemos ser dioses, no podemos controlar las cosas, ¿ya? Entonces, a veces nosotros funcionamos de esta manera, como un bebé. Todos aquellos que tienen bebés o los que hemos tenido hijos, nos vamos a recordar que cuando los niños comienzan a caminar entre los 8 meses, a unos que ya nacen caminando, ¿verdad? Pero eso es una excepción. Digamos que entre los 8 meses y el año, yo me recuerdo que dentro de todas nuestras hijas había una, y esa era Alejandrita, que era la más traviesa. Entonces nosotros teníamos que andar con Alejandra y le teníamos que poner un trapo aquí en medio de su pancita, y la andábamos, porque esta quería darle vuelta a una cosa y le quería tocar aquí y quería ir allá y quería ir acá y quería moverse, ¿ya? Entonces, cuando medio caminaba, ella iba para las gradas y me decía mi esposa Melende: uy, mira, la niña va para las gradas. Tenía que salir y yo para las gradas, y cuando agarraba a Alejandra, entonces ella comenzaba a llorar porque ella quería ir a la grada, pero uno dice: no la puedo dejar ir porque se me va a despeñar y se me va a reventar toda la cabeza, ¿ya? Entonces la agarraba de la mano, le iba a llevar allá, y me tocaba subir la grada, bajar la grada de mi casa donde mi mamá, y llevarla afuera, andar allá. Y cuando yo ya me aburría, la entraba y comenzaba a llorar y quería ir a la calle, ¿ya? Entonces me tocaba volver a salir, pero no podía dejarla sola, ¿ya? Entonces, ¿en qué sentido? En que los chicos, cuando comienzan a caminar, no se dejan proteger, ¿ya? Ahora, ellos quieren ser absolutos, quieren caminar de una manera totalitaria, ¿ya? El bebito dice: yo puedo solo, pero el adulto que ya tiene experiencia, ya tiene edad, dice: tú no puedes solo, porque necesitas que mi mano te guarde y mi mano te protege. Entonces, en este caso, nosotros como seres humanos estamos obsesionados, ¿ya?, con el control de nuestras vidas, ¿sí? Y en ese control de nuestras vidas, o sea, nosotros le decimos a Dios: Dios, déjame que yo me encargue de mis negocios, déjame que yo me encargue de mi casa, que yo me encargue de mi trabajo, que yo me encargue de mi carro, que yo me encargue de mi dinero, que yo me encargue de mi salud, que yo me encargue de mi profesión, y encárgate tú
de que todos los sistemas solares ya estén siendo manejados de la manera correcta. Encárgate tú de que la tierra gire conforme al tiempo que tiene que girar, que el sol salga a su tiempo, que se esconda a su tiempo, que los mares no se sobrepasen. Entonces déjame a mí mi vida y encárgate tú de la tuya, ¿ya? Entonces nosotros somos como esos bebés. Ahora, pero cuando todo nos sale mal, ¿sí? Pero cuando nos caemos, nos tropezamos como niños y nos reventamos la cabeza, ¿ya? Entonces, cuando todo se nos sale mal, cuando todo se nos sale de control y siento que perdí la dirección de mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos, porque se me fueron a la droga, porque se me fueron a esto, porque se dejaron embarazar, cuando pierdo la dirección de mis negocios y estoy sobreendeudado y estoy sobresaturado, cuando mi salud va en una decreciente, y cuando yo me voy enfermando, y cuando específicamente perdí la dirección de todo, entonces ahí yo le entrego el control a Dios. Entonces vengo y le entrego el control a Dios y digo: Señor, tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de mi negocio, de mi salud, de mi vida, de mi familia, de mi casa, de mi carro, de mi dinero. Y Dios dice: ¿y ahora para qué me lo entregas? Si todo está hecho parche, ¿ya? ¿Sí? Entonces tenemos eso nosotros, que cuando tenemos la vida hecha pedazos, ¿sí? Entonces le entregamos el control a Dios, ¿ya? Ojo pues, otro detalle, le aclaro: Dios no es un Dios como un ser tóxico, ¿sí? Nosotros fregamos con nuestras hijas y nos molestamos, ¿verdad? Entonces, vos sos tóxica porque me controlás, y ahí molestamos con mis 3 hijas. Pero Dios no es que nos tiene a nosotros como marionetas. Y le voy a decir algo: prefiero ser una marioneta de Dios que ser una marioneta del mundo y una marioneta del diablo. Cuando digo marioneta, es un títere, ¿ya? Nos dicen a nosotros: ustedes los pastores son títeres de Dios y ustedes quieren tener a todos los hermanos como títeres de Dios. Y le digo: sí, ¿y qué? ¿Sabe por qué? Porque es mejor ser algo manipulado por Dios, que yo sé que Dios quiere lo mejor para mí, que ser una persona manipulada por el diablo y manipulada por el mundo. Entonces, pero a pesar de todo ello, Dios nos dejó el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Por eso es que somos creados a imagen de Él. Entonces Dios dice: es que yo no te voy a manipular a mi antojo. Yo te dejé ese libre albedrío para que tú seas capaz de decidir y no decidir. Entonces Dios no es un manipulador, ¿ya? Que está metido en tus redes sociales para saber dónde andas, ¿verdad? Y que mire que se anda gastando el dinero de la iglesia, y mire, y ahí están peleando. Ahí están peleando y viendo que, ay, mire, ahí anda con fulano, con los hijos. Esos son seres tóxicos, ¿ya? Seres que van y el teléfono celular, ¿verdad? Y esto y lo otro, ¿ah? Y andan viendo la foto con quien ha hablado. Entonces, son seres tóxicos. Dios no es así. Dios es un Dios que tiene el control, oigan bien, y que a pesar de nuestros errores, a pesar de que tú y yo perdimos el control de las cosas, Él sigue estando en control. Amén. Aleluya. Dice la palabra: di a los hijos de Israel, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparé junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado, y todo su ejército sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Yo estoy leyendo acá y yo intuyo y yo digo: bueno, ¿y cómo es que Dios está metiendo a los hijos de Israel en un problema? Pero yo estoy leyendo que aquí yo no lo dice, pero yo estoy entendiendo la soberanía de Dios. Yo estoy entendiendo acá, aunque no lo dice, que Dios tiene todo milimétricamente coordinado, ¿ya?
Entonces también yo entiendo en que el Dios Todopoderoso tiene todo bajo control. Entonces, primeramente, si usted sabe de que Él está en control y yo lo pierdo a veces, entonces por favor, número uno, dale el control a Dios de todos tus temores, de todos tus miedos, de todas tus ansiedades, porque Él sabe al rumbo en el cual nos dirige. Él sabe primeramente el rumbo en el cual nos está dirigiendo. Entonces Dios ya viajó por ese camino, Dios ya sabe la salida, Dios ya tiene la provisión, nosotros no lo sabemos, ¿ya? Entonces entreguémosle el control total a Dios de nuestros temores, de nuestras ansiedades, de nuestros miedos, ¿ya? Entonces, fíjese bien, quiero que me ponga atención, por favor. Mire esto. Si Dios le dijo a Moisés, di a los hijos que acampen, los sacó de la tierra, ¿verdad? ¿Ok? Entonces van de camino hacia el Mar Rojo, ¿sí? Hagámonos esta figura en la mente. Los sacó de la tierra, los lleva al camino del Mar Rojo. Entonces es como que usted, que por decirle algo, le diga a sus hijos y a su familia, vaya, subámonos al carro. Pero usted no les dice a dónde van. Entonces se suben al carro y le dice, papá, llevamos calzoneta, a vos solo subiste. Y le dice, papá, ¿y qué llevamos? ¿Comida? ¿Cómo vamos vestidos? ¿Ya? ¿Vamos vestidos formales o vamos vestidos informales? Llevemos calzoneta. Allá va la suegra y se pone un gran charro en la cabeza porque ella no sabe a dónde va, ¿ya? Entonces, y se suben y le dice, vámonos pues. Entonces se suben. ¿Para dónde? Y él no les dice a dónde van. Entonces viene Dios y solamente le dice por medio de Moisés, los voy a liberar. Amén, dijeron ellos. Ok, agarren las cosas suyas y nos vamos. Dios no les dijo por dónde, ¿sí? Únicamente sigan al líder y se van todos detrás de Moisés. Y Dios le dice a Moisés, hey Moisés, necesito que vayas a acampar allá frente al Mar Rojo, entre Migdol y entre Baal Zephón, ¿sí? Entonces Moisés dice, pero Señor, dice él, ¿ya? O sea, me está llevando al borde del precipicio, ¿sí? Hay gente que siente que está quebrando. Hay gente que siente que sus negocios no producen. Y hay gente que creen que Dios los ha llevado a la ruina. Es que usted no sabe por dónde Dios lo lleva. Si usted le ha delegado el control a Dios, entonces déjeme decirle que Dios sabe por dónde lo lleva. Y claro, lo llevaron y en ese momento, ¿sí? Dios le dice, súbanse a mi carro, ¿qué? Súbanse a mi vehículo, a mi pickup, a mi camión, a mi autobús y vámonos. Y todos dicen, pero si nos lleva a un fracaso, pero si nos lleva a un problema, a un lío, entonces, oigan bien, dile a los hijos de Israel que aunque para ellos, oigan bien, para ellos, sea como les parezca que van o están en medio de un callejón sin salida, pero yo sé lo que hago. ¿Sí? Yo sé lo que hago. ¿Cuántas veces yo he escuchado esa frase? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Ay, déjame que yo sé lo que hago. ¿Sí? Mira, hijo, eso es malo. Ay, vos déjame. Es mi pisto que me chupo. Así decimos, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé lo que hago. Hijo, no compres eso. Mira que, ay, yo sé los negocios que yo hago. ¿Sí? Y al rato nos damos en los meros dientes, ¿verdad? Entonces, ojo todos. Quiero que me pongan atención. Así nosotros queremos conducir la vida. ¿Sabe cómo? Dios en el lado del conductor y nosotros al lado del pasajero. Pero Dios manejando y nosotros dándole las direcciones a Dios. ¿Sí? ¿No se ha fijado que el que va del lado del pasajero, ¿sí?, a veces le va dando órdenes al motorista? Cuando mi hija Vanessa maneja, Adriana maneja y yo voy a la par, Adriana tiene un dicho y yo le estoy diciendo, uy, cuidado, mira, papá me dijo, yo voy manejando, si querés andate para atrás, me dice, y si no, bájate del carro. No fregues, si el carro es mío, le digo yo,
Entonces, ella me dice, déjame a mí manejar, yo sé lo que hago, mi hija. Pero claro, como yo estoy más viejo y tengo más tiempo de manejar, ojo todos, nosotros creemos que nosotros nos la podemos de todo, ¿ya? Y vamos en el asiento del pasajero, pero vamos como que frenando nosotros, pero nosotros no llevamos pedal de freno, ¿sí? Vamos acelerando, pero nosotros no llevamos acelerador, ¿sí? En el lado del pasajero. Y no se ha fijado la maña de que cuando va la esposa manejando o van los hijos manejando, nosotros los pasajeros siempre vamos viendo el retrovisor nuestro. Ese retrovisor no es para el pasajero, el retrovisor es para el motorista. ¿Sí me voy a explicar? Ok, entonces, ojo acá, entonces nosotros queremos conducirnos en la vida dándole órdenes directas a Dios, pero desde el asiento del copiloto. ¿Ah? Dándole órdenes directas a Dios, pero nosotros apretando el freno, el acelerador, ¿ya? Cuando todos los aparatos se nos olvida que están del otro lado. Y el pasajero, el asiento del pasajero es para eso, para ser un pasajero. ¿Ah? Para ser un pasajero. Entonces, los israelitas creían de que Dios los había entregado a la voluntad del enemigo, ¿ya? Pero Dios dice aquí, yo sé por dónde los llevo, ¿sí? Si yo he permitido que el 2020 les toque una peste y una pandemia, eso no significa que yo no tenga el control. Yo sé por dónde los llevo. Yo sé por dónde los llevo, ¿ya? Entonces, porque Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Ah? Él sabe lo que tiene que hacer, ¿ya? No nosotros. Entonces, nosotros queremos, miren esto. Este es el sermón del próximo domingo. El maná. Dios manda el maná al pueblo, ¿sí? ¿Ok? Pero el pueblo quiere ir a trabajar recogiendo el maná. Si el maná le caía a lo que es las puertas de su casa, ellos salían a la calle allá afuera y había maná. Y Dios les dije, por favor, dejen de ser acaparadores, ¿ya? Entonces, ahí recojan un efa, una medida para cada persona. El maná caía 6 veces a la semana y una vez caía doble. Porque Dios no quería que trabajaran en Shabbat, en el día sábado, ¿ya? Entonces, ahí les caía doble. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, dice que poniendo un pie en Canaán y el maná cesó. Entonces la gente se le olvidó de que Dios era su proveedor. Y la gente creyó que Dios ahora los había abandonado y ellos tenían que luchar por sus propios medios. No se te olvide, hermano, que aunque nosotros nos matemos trabajando, la honra y la gloria nunca será tuya, sino que la honra y la gloria siempre es de nuestro Dios. Siempre es de Él, porque Él es el que pone la vida, Él es el que nos dio el arte y Él es el que nos permite que los clientes nos busquen, ¿ya? Entonces, Dios sabe lo que tiene que hacer, ¿ya? No nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a darnos nuestros propios intereses, lujos, y decimos, es que hoy me ha atacado, me lo merezco, decimos, ¿ya? Nadie merece nada, porque toda la honra y la gloria le pertenece a Dios. Entonces Dios, como ya sabía lo que tenía que hacer, préstele el control a Dios. ¿Ah? Claro, hoy ya lo tiene, como ya no tenemos nada, ¿va? No, préstele el control a Dios de aquí en adelante. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Quién lo iba a endurecer? Él, ¿ya? Para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón. ¿Quién sería glorificado? Él. Y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces Dios, oigan bien, Dios sabe lo que tiene que hacer, ¿ya? Ellos pensaban en tierra, Dios pensaba en mar. Los egipcios dijeron, están a la orilla, están encerrados y ahí los voy a agarrar. Sí, ellos no tienen que hacer, pero Dios dijo, ¿y qué? Yo les parto el mar. Yo les parto el mar, dice Dios,
¿Y qué? No hay problema, ¿sí? Y si es posible, yo los hubiese elevado para que caminasen sobre las nubes. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, ¿ya? Entonces, pero hay un detalle. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, ¿ya? Ellos no tenían 600 carros. Ellos no tenían 600 capitanes. Ellos no tenían un ejército innumerable, grande, con espadas, con lanzas, con todo el armamento necesario, ¿sí? Los israelitas eran un pueblo que solamente podían hacer ladrillos y solamente podían hacer masa, ¿ya? Los israelitas no eran un ejército de guerra. Entonces, pero tenían de su lado al guerrero, al Dios Todopoderoso, ¿ya? Entonces Dios sabe que nosotros no somos la gran cosa y no tenemos mucha capacidad posiblemente, o tienes mucha capacidad, pero si tú crees que tienes mucha capacidad, mira hasta dónde nos ha traído tu capacidad, hasta la bancarrota, hasta la ruina, ¿ya? Entonces, primero, entrégale tus miedos y tus ansiedades porque Dios sabe por dónde nos lleva. Repito, tú no eres el piloto, tú eres el copiloto, ¿ya? Tú eres el que va en el asiento de a la par del motorista, ¿sí? Tú no eres el piloto, déjalo a él, que él sabe por dónde nos lleva, ¿ok? Número 2, cuando tengas un serio lío, ¿ya? Cuando tengas un serio lío ante tus ojos y no puedas resolverlo, dale el control a Dios, porque Él sí sabe solucionar los problemas. Pero repito, no se lo deja ahora y se lo quites mañana. No, ya estoy bueno, ya estoy ya fortalecido el coronavirus, ya estoy bueno, ahora voy de nuevo. ¿Y el control de Dios, pues? ¿Ah? ¿Dónde está el control de Dios? ¿Ah? Ahorita porque estamos nosotros en esta cuarentena y estamos nosotros en estos líos y de repente ya vamos a la nueva normalidad. Entonces, Señor, ya todo está bien, dame el control por favor de mi vida, y ya nos echamos el control de nuestra vida en nuestra bolsa y ahora, gracias Señor, ahí cuando sea otra pandemia, ahí te vamos a avisar. No, claro que no. Tu Dios tiene que ser el Dios de tu vida, de tu familia, de tu salud, de tus finanzas, ¿ya? El Dios de tus negocios, ¿sí? El Dios de todos tus hijos, de tus nietos, ¿ya? Por favor, entonces es tiempo de darle la honra y la gloria al Dios que tiene el control, ¿sí? A Él, por siempre, no se lo quites, porque volveremos a fracasar, y quién sabe si Dios nos vuelve a echar la mano, ¿quién sabe si nos vuelve a echar la mano? Dice Juan capítulo 6, versículos, estamos 4. Estaba cerca la Pascua, Evangelio según San Juan, búscalo por favor, capítulo 6, versículos del 4 en adelante. Estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos, y cuando alzó sus ojos, vio que había venido gran multitud, y le dijo Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿Ah? Esta es la alimentación de los 5,000. Jesús había llegado a un predio, a un lugar grande, y la gente venía siguiéndolo de una manera increíble, ¿ya? Entonces Jesús solo se detuvo y él comenzó a dar sus enseñanzas. Entonces la gente hacía, teológicamente nosotros deducimos que la gente hacía una quietud y solo se escuchaba el trino o el canto de los pájaros, nada más, y el viento. Hacían una gran quietud, más de 5,000 personas, todos guardando silencio, porque todos querían oír la voz del maestro, ¿ya? La voz del maestro. Y Jesús buscaba esos lugares, esos parajes, y él se paraba y él comenzaba a hablar, y la gente quería escucharlo, y todo silencio, que está hablando, ya, como en el cine, ¿va? De repente usted está en el cine, está bien clavado viendo la película, al ratito habla uno, va, y todo el mundo, ya, y todos callados, y Jesús hablando. Oigan bien, pero en este caso le dice Felipe, ya, ojo pues, deje de andarse metiendo en lo que Dios sabe lo que tiene que hacer.
¿Ya? Y viene Felipe y se queda viendo y dice Felipe, ¡guau! Dice Felipe, híjole, hermano. Señor, le dijo. Felipe era bien metido, ¿va? Señor, le dice, ¿sí? ¿Cómo? ¿De dónde vamos a comprar pan para darles a todo esto, para que coman? Y el Señor, por ser prudente, no le dije, méquete, Felipe, ¿va? Sino que el Señor le da una lección a Felipe, a mí y a ti. ¿Ya? ¿Ok? Le dice Jesús para probarle en el 6, porque él sabía, ¿qué dice? Lo que tenía que hacer. ¿Ah? ¿Acaso vos no sabés que Dios sabe que vos tenés que pagar la luz, que tenés que pagar el agua, ¿ah? Que tenés que pagar los recibos, ¿ah? Que Dios sabe que si salís a la calle te podés contaminar, ¿ah? Que tenés todas las enfermedades del mundo y que sos propenso a contagiarte? Dios ya lo sabe, ¿ah? Dios ya lo sabe, ¿sí? A todas las personas que tocó por primera vez la pandemia, no crean que no te va a volver a tocar, te puede volver a tocar, ¿ah? A los que no nos ha tocado estamos propensos a que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser prudentes, cuidarnos, pero no se meta en las cosas de Dios, ¿ah? Porque Dios ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces Felipe le respondió, Señor, le dijo, 200 denarios, le dijo, así como 5,000 bolas no alcanzan, le dijo, ¿ya? Con 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco de ellos. Entonces Jesús se le queda viendo, ¿sí? Y de repente viene otro, le dice, Señor, aquí está este muchacho, le dijo, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿sí? Entonces, como Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Jesús no le hizo caso ni a Felipe, ni a Pedro y ni a nadie, sino que Jesús les dijo, hagan lo que ustedes pueden hacer. ¿Saben qué es? Vayan a sentarme a esa gente. Sientan a la gente, agarra los panes, levanta la vista, ora por ellos, les da los canastos y les dicen, repártanlos. ¿Estamos? Allá tu fe si le crees. Allá tu fe si le crees. Entonces, los seres humanos tenemos ese gran error, ¿sí? Que como nos creemos autosuficientes, nos creemos con espíritu de independencia, ¿sí? Y no tomamos en cuenta a Dios, somos de visión corta, ¿ya? Entonces, nosotros creemos de que nuestros planes son buenos planes, cuando Dios dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, ¿sí? Entonces, Felipe le dice, ¿de dónde compraremos pan, Señor, para que coman todos estos? ¿Ya? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿sí? Imagínense si eran migueleños, póngale 10 hijos por varón, ¿ya? Póngale 10 hijos, 8 hijos, va, mínimo, ¿sí? Entonces, eran una multitud. Entonces, ojo acá, aquí hay problemas que ni con nuestra capacidad nosotros los podemos resolver, ¿ya? Ni con nuestras habilidades, ni con nuestros conectes, ni con nuestras estrategias nosotros podemos resolverlos, sino que Dios es el que tiene la salida, ¿ya? Dios es el que tiene la salida, ¿sí? Y la idiosincrasia de Dios es así. Mientras nosotros no le prestemos el control a Dios, entonces Dios únicamente, oiga bien, únicamente Dios va a permitir que el panorama se te pinte complicado, ¿ya? Que se te pinte difícil, que lo veas inalcanzable, ¿ya? Porque Dios está poniendo a prueba tu fe, pero es una cosa sencilla para que vos le entregues el control total de tu vida, porque el dominio, te lo dije, las leyes de la naturaleza, todo está en base al control divino de nuestro Dios, ¿ya? Entonces, Dios ya sabía lo que tenía que hacer, ¿ya? Él ya sabía, ¿sí? Entonces, las matemáticas del hombre y la lógica humana
Porque ellos le dijeron: Señor, ni 200 denarios son suficientes para darle de comer a tanta gente. Entonces, en la corta visión limitada que nosotros podamos tener, entonces no le damos cabida a Dios, porque nuestros números a nosotros no nos cuadran. No nos cuadran los números, ¿ya? Mire, solo $100 de ingreso vienen, ¿verdad? Y debemos 3,000, ¿ya? O sea, 3,000, o sea que nosotros necesitamos como 5,000, ¿ya? Como 10,000. Viene el banco y te dice, ¿cuánto necesita? ¿Ya? Venimos nosotros y decimos, vaya, debo 3,000, más 6,000, más los descuentos, 10,000 decimos nosotros. En nuestra lógica humana, ¿ya? En nuestra manera de ver, si quito esto, si pago esto, si muevo esto, si refinancio esto, si muevo aquello, si vendo esto, si vengo lo otro. Pero dentro de las matemáticas de Dios, oigan bien, 1 más 1 para Dios es 1,000, ¿sí? ¿Estamos? 1 más 1 para usted y para mí posiblemente sean 2, ¿sí? Pero para Dios 1 más 1 puede ser que sea 1,000, puede ser que sea 3,000 o puede ser que sea 5,000. Total, las matemáticas de Dios son diferentes a las matemáticas humanas. ¿Estamos? Posiblemente Dios no te dé los 5,000 que necesitas para salir. Dios simplemente te regale 50 para comenzar tu empresa. Y de ahí poco a poco Dios te irá sacando adelante. Pero las matemáticas de Dios son diferentes. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Y cuando los imprevistos te tomen por sorpresa, dale el control a Dios. Dale el control a Dios, ¿sí? Y haga todo lo que Él te diga, ¿sí? Dice Juan capítulo 2, allá atrásito. Juan capítulo 2 dice: al tercer día se hicieron las bodas de Caná. Y Jesús, dice la palabra, fueron invitados a las bodas junto con sus discípulos. ¿Ya? Le llegó la carta de invitación, la tarjeta de invitación. ¿Sí? Estás invitado a mis 15. ¿Ya? ¿Sí? El reverendo Rafael Antonio Cañas y su esposa Vilma Melanie Roque de Cañas tienen el placer de invitarte a los 15 de su hija, fulana de tal. ¿Ya? Que será a cabo en tal lugar, en la sala de té no sé qué, recepción con la orquesta Hermanos Flores, cristianos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? Henry Velázquez te invita a su fiesta de 45 años, ¿sí? Este día domingo, en tal lugar, ¿estamos? Y le llega la tarjeta de invitación. Los discípulos contentos. Los discípulos dijeron, vamos a ir a comer, Señor. Y hey, dijo, se me portan, va, tranquilos, ¿ya? Y van todos a la fiesta, y oiga bien, y fueron invitados, sí, en toda la alegría, los músicos. La fiesta judía son fiestas muy alegres, por eso se llaman fiestas, ¿ya? Fiestas, ¿sí? El judío se alegra, canta, baila, ríe, ¿sí? A pesar de las dificultades, porque son fiestas. Entonces ellos comenzaron a hacer esas fiestas y sus rituales, y comenzaron a alegrarse, pero de repente vino su madre María, la madre de Jesús, y le dijo, Señor, hijo, vení, hijo. Y todos los discípulos, Señor, te llama tu mamá. Y Jesús se levanta y va donde la mamá y le dice, sí, madre. Y María le dice, no tienen vino. ¿Ya? No tienen vino. ¿Ah? Y Jesús le dijo, pero ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Ya? Ese es un hebraísmo. ¿Ah? ¿Pero qué tiene conmigo, madre? ¿Ah? ¿Sí? Es como uno le dice a su mamá, mi viejita. ¿Ya? Y Jesús le dijo, ¿pero qué tiene conmigo, mujer? Le dijo, si aún no ha llegado mi hora. ¿Ah? Y María le dice a los maestresalas, los llama y les dice, vengan, y les dice, haced todo lo que Él les diga. ¿Ya? Todo lo que Él les diga. ¿Sí? Saltó un improviso. ¿Cuál era? No tienen vino. ¿Estamos? No tienen vino. ¿Sí?
Y nosotros en el sofoque, ¿ya? Sofoque en el buen salvadoreño es agüite, ¿sí? En aflicción estamos. Nosotros le decimos a Dios qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Nunca esperamos que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Porque en la desesperación nosotros vamos, ¿va? Sí, anda a la tienda, anda a comprar una caja más de vino porque no hay, ¿sí? Y tratamos de solventarlo como podemos, ¿va? Y no, vamos a refinanciar en el nombre del Señor. ¿Ya te dijo Dios que esa es la vía? Vamos a prestarle al hermano porque ya te dijo Dios que es la vía, ¿sí? Ya te dijo Dios. Ojo todos. Este es un momento en el que todos aquellos que han emprendido un buen negocio y han comenzado y han hecho y les ha producido, pues por favor es el momento de quedarse como están, ¿sí? No es el momento de hacer inversiones o de comprar o de hacer esto, de hacer lo otro, no. Hasta el día de hoy nos ha funcionado, pero es porque todavía no ha salido la fase 2, ni la fase 3, ni la fase 4, ni la 5, ni la 6, ni la 7, ni la 8, ni la 9, ni la 10. ¿Ya? Cuando salgan todas esas fases, entonces vamos a ver realmente cómo está la condición. Si por hoy le ha ido bien, pues manténgase como está. Oye, ya más adelante sabrá Dios cómo va a ser. Porque la gente va ahorita y dice, no, pues te voy a buscar un local porque hay que ir a hacer esto. Tranquilo, tranquilo, ¿ya? María supo hacer lo correcto y le dijo, hagan lo que Él les diga. Mire, pastor, ¿cómo yo sé que estoy siguiendo la voluntad de Dios? Solo tienes que aprender a vivir al día a día, a vivir todos los días conforme a la voluntad de Dios. Lo que Él te ponga, lo que Él te dé, lo que Él te diga, eso vas a ir haciendo cada día, ¿ya? No te muevas porque crees de que Dios te está diciendo esto. ¿Cuántas personas y cuántos pastores se movieron y dijeron, no, vamos a comenzar y vamos a arreglar esto, vamos a hacer lo otro? Sí, y en estos momentos ya están en la presencia de Dios porque no supieron esperar el tiempo, ¿ya? Se los dice, oigan bien, hágale caso al profeta, por favor, hágale caso al profeta. Oiga bien, si este es el tiempo de permanecer quietos sin exponernos, por favor haga caso, haga caso, ¿sí? Tome en cuenta el poder de Dios, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer, ¿sí? Entonces todo va a caer en base al tiempo de Dios. Por eso Jesús le dijo, mujer, ¿qué estás haciendo? Si todavía no ha llegado mi tiempo, ¿ya? Posiblemente esto sea un para mientras, ¿ya? Este sea un mientras tanto, ¿ya? Espérate, todavía no es lo último, ¿sí? No es lo último. Entonces uno tiene que aprender a esperar esos tiempos divinos, porque el que sabe lo que tiene que hacer es Él. El que sabe por dónde nos conduce es nuestro Dios, ¿ya? El que tiene el control de las cosas es nuestro Dios. Y si nosotros persistimos en nuestra voluntad, en nuestro deseo y en nuestra situación de querer hacer las cosas, de querer ser nosotros mismos Dios, de autosatisfacernos, de autocomprarnos, ¿ya? De autodecir esto es mío, me lo regalé porque esto, entonces Dios no tiene cabida en nuestras vidas, ¿ya? Y se lo repito, es como cuando nosotros somos como el niño y queremos hacer nuestra voluntad, ¿ya? Pero cuando nosotros terminamos con nuestra familia, le decimos a Dios, Señor, hacete cargo del mundo, hacete cargo que el sol salga a su tiempo, hacete cargo de aquel enfermo, porque Él te necesita, ¿ya? Por el momento yo estoy bien, Señor, y bendito sea mi Dios, decimos nosotros, ¿ah? Bendito sea mi Señor Jesús y que la sangre de Cristo me cubra, ¿ya? Pero porque no estamos mal. Cuando estamos mal, Dios es el que tiene el control, hermanito. Ojo, Dios tiene el control de mi vida, ¿sí? ¿Podrías decirlo conmigo? Dios
es el que siempre ha tenido el control de mi vida. Aunque sea próspero, ¿sí? Aunque en necesidad, Dios sigue siendo el que tiene el control en mi vida, ¿sí? Dios sabe para dónde me lleva. Dios sabe a dónde nos tiene esperando, ¿sí? Dios es el que sabe lo que tiene que hacer, ¿ya? Y a Él oíd, porque haremos todo lo que Él nos dijere que hagamos. Dios es el que tiene el control, ¿ya? Dios es el que tiene el control. Cuando veas una cosa mala, de modo, Dios sabe dónde nos va, dónde nos lleva. ¿De dónde nos lleva? Dios sabe dónde nos lleva. Aunque no se pueda, bueno, Dios es el que sabe cómo nos lleva la cosa. Dios es el que sabe, ¿ya? Entonces, Dios, aún lo malo que nosotros veamos, recuerda que Él está en control de todo. Está en control de la naturaleza sin afectarlo. Está en control del mundo. Está en control del tiempo y está en control de nosotros, ¿ya? Únicamente tenemos que aprender a obedecer la voluntad de nuestro Dios. De ahí lo demás, Él sabe por dónde nos lleva. Dios sabía que al sacar al pueblo de Israel, ¿sí?, iban a ser perseguidos, pero Dios sabía dónde los conducía y los llevaba por el desierto. Los pudo haber llevado por otro camino, pero Dios sabía por dónde llevaba al pueblo. Dios sabía que iban a haber problemas de agua, iban a haber problemas de comida, iban a haber problemas de esto, de lo otro, pero Dios ya tenía una provisión. Ya tenía el agua de la roca, ya tenía el maná, ya tenía codornices y ya tenía el poder sobre ellos, porque la mano poderosa había salido con ellos. Entonces, nosotros no estamos en control de nada. No, la ciencia no está en control de nada, la política no está en control de nada, ¿ya? Los comentaristas, peor todavía. Quien realmente tiene el control de las cosas se llama Cristo Jesús. Amén. Dale la honra y la gloria a Dios y préstale el control a Dios, porque Él es el que tiene el control de las cosas. Amén. Cierra tus ojos o agacha tu cabeza. No te desconectes, porque la gente se desconecta. Subes un estado, la gente mira el primero y no mira a los demás. ¿Sabías tú que el último es el que lleva la mayor bendición? ¿Sí? La gente se conecta al principio y después se desconecta. Ya estuvo. No, ¿sabías que la última oración es la que lleva la mayor bendición? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, esta mañana, Padre, Señor, mi Dios, si nosotros hemos querido tener el control de las cosas, nos hemos deprimido porque hemos perdido todo en esta crisis. Hemos perdido casas, bendiciones, nos hemos enfermado. Hemos creído que porque no hemos estado trabajando, el negocio no funciona como debería de funcionar. Hemos creído, Señor, que por mis habilidades es que el negocio o el trabajo funcionaba. Pero Dios me ha demostrado en este tiempo que Él es el que tiene el control. Padre, que la misericordia de nuestro Dios, Señor, que la misericordia de nuestro Dios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esté con nosotros. Señor, hay personas que no queremos entregarle el control de nuestra vida a Dios. Y el control de nuestra vida es rendirnos a Dios. Es permitir que las cosas que pasen tienen que suceder. Debo de tener paciencia, debo de tener paz, saber en qué momento me muevo, no movernos aunque la condición esté apretada, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de control. Gracias, Señor. Nosotros únicamente, Señor, estamos en el asiento, Señor, en el asiento de a la par del conductor, mi Dios. Nosotros estamos en el asiento no del copiloto, sino que en el asiento anexo al del piloto. En ese asiento estamos. Quien lleva el volante es tu Dios, no eres tú. No eres tú, ¿sí? Quien lleva la dirección eres tú. Quien lleva el Waze, ¿sí?, es el que va junto a mí. Él es el que frena, el que acelera,
el que gira a la derecha o el que gira a la izquierda. Él es el conductor. Yo no tengo que darle dirección al conductor. A los jóvenes, hay jóvenes que saben que están perdiendo su vida. Hay jóvenes que no han oído este mensaje, pero en algún momento lo van a oír. Y ellos creen que tienen el control, estando en fiestas, conociendo la palabra de Dios, ¿sí? Conociendo a Dios, siendo sus padres religiosos o pastores. Ellos están dándose la vida en estos momentos, bebiendo, bailando, haciendo cosas. Y dicen, es mi vida. Pero cuando su vida es hecha pedazos, entonces Dios tiene el control. Dale el control de tu vida hoy a Dios, joven. Dale el control de tu vida a Dios. Señor, esta mañana ponemos en tus manos nuestra vida y que el control de nuestro Padre esté sobre nosotros. Dile a Dios, te entrego mis finanzas, te entrego mi dinero, mi negocio, mis hijos, mi casa, mi familia, Señor. Mi Dios, todo lo que mandas es justo, lo que nosotros necesitamos. Quisiéramos más, pero Él sabe por dónde nos lleva. Gracias, Señor. Dios tiene el control de todos los enfermos que están en los hospitales. Dios tiene el control de todas esas personas. Tiene el control de tu vida, de tu salud. Y gracias, Señor. Esta mañana nosotros lo entregamos en tus manos. Y si tú no has recibido a Cristo, al final aparecerá una oración. Repítela con todo tu corazón y entrégale tu vida en las manos de Dios. Gracias, Señor. Nos cubrimos con tu sangre. Sigue bendiciendo este domingo. Bendice a los cumpleañeros, porque es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermano. Dios es el que tiene el control. Te deseamos un buen domingo y sigue conectado con nosotros en Tabernáculo San Miguel Centro. Te esperamos hoy a las 5 de la tarde. Bendiciones. Recuerda que Dios es el que tiene el control.